Det var i 2001 at jeg var på seiltur. Så tenkte jeg at her står det et vindmølletårn. Hvis jeg hadde klart å lage det 100 meter høyt. Ah, pero no quiere correr el video. Ah, entonces vamos a ver este. Ese es el video el parque eólico de Escocia que se llama Hywind, ensamblado en Noruega, de turbinas flotantes. Pero no vi lo que quería ver era el video en donde se ve la turbina flotando. Es impresionante la magnitud de la maniobra que hacen para levantar esta turbina. Bueno, lamentablemente no encuentro el video correcto, pero a ver si tenemos suerte con esto. No. No. Bueno, voy a buscarlo en un momento para ver la turbina cuando se la llevan a remolque, porque ya es una turbina que se arma, como ven, al costado, al borde del mar, pero finalmente se pone a flotar y se arrastra. Acá está. No sé si estoy compartiendo la pantalla, ¿verdad? Det var i 2001 at jeg var på seiltur. Så tenkte jeg at her står det et vindmølletårn. Hvis jeg hadde klart å lage det 100 meter høyt og sette en vindmølle på toppen og balansert det, så måtte vi kunne klare å lage offshore vindkraft. Så ble vi veldig opptatt av dette var løsningen jeg tegnet, og vi tok det med videre. 16 years later, an idea on a napkin has turned into 5 gigantic floating wind turbines off the coast of Scotland, the world's first floating wind farm.
prove the concept of floating wind turbines, we first built a full-scale demo version of the Norwegian west coast. It was a lot of skepticism back in those days, but we have proven them wrong. The Hywind demo has been producing better than expected and given us valuable information for the further development of the Hywind concept. Offshore wind is a perfect match for a company with long experience and knowledge about developing and operating offshore facilities. Floating turbines can open up new markets. We can go into more windy areas and deeper waters. Hywind Scotland is testing the concept in a park configuration. In a year's time or less than that, we will see 5 wind turbines towards the horizon. What we will not see will be the cables that will connect those wind turbines and bring the current that is produced into shore. All work on land is performed by Scottish company Balfour Beatty. The 5 6-megawatt turbines can provide energy to 20,000 UK homes. The huge suction anchors securing the turbines to the seabed are also produced in Scotland. We're now looking at the 15 suction anchors located here at and constructed here at the NIG Energy Park by a Global Energy Group. Design is made by Aibel in Norway. They are 5 meters in diameter, 16 meters tall. Approximate weight is 111 tons. So it's quite a big amount of steel going on board this Technip vessel. The literally huge difference between a bottom fixed turbine and the high wind turbine is the floating substructure. By Navantia in Spain. Oops, what's that? About 14.4 meters, and the weight is approximately 3,500 tons. The towers were also built in Spain by Navicel. This is one of the Hywind Scotland tower sections, length 20 meters and the diameter 6.5 meters. The turbines were assembled and stored in Norway. One by one, the pieces of the Hywind puzzle arrived. The turbine has grown from the 2.3 to 6 megawatts from the Hywind demo, and everything else has to be upscaled. The final pieces to arrive at stored were the substructures. After the substructures are appended, they are ballasted with 5,000 tons of iron ore. On the field, each turbine is moored to 3 mooring lines connected to huge suction anchors in the seabed. The real brain of the Hywind concept is the floater motion controller developed by Statoil for a long time. It basically pitches the blades to reduce motion and stabilize the floater and increase the power production. In any project, and especially in a technology development project, there are challenges. Technology development and a tight project execution has been a challenge. We have 15 main contracts. Managing the interfaces between contractors has been a challenge. We also have some very special heavy lift operations. But the really challenging part of the project is to lift the fully assembled turbine onto the floating substation.
that. Woo! Over the next days, all the 5 turbines were mated, and the preparation for sail away could start. And mid-July, the very first turbine was ready to be towed to Scotland. It's very exciting to be a part of a project like this, where we have a very new technology, the first in the world actually, when it comes to the first floating wind farm ever. And of course the heavy lifts were the first time, the mating is the first time, so of course it is very exciting to be part of it. When all 5 turbines has arrived the Scottish shelf, we will connect them together into a grid, complete them, do all testing necessary, and we will have a handover to operations this year. In August, all the 5 turbines were in place at Buchan Deep, off Peterhead. Well, right now we are on this turbine here, Aegis 1, which was the last turbine to arrive from Stord 2 days ago. Well, to be the operations manager for the Hywind Scotland Pilot Park project is just amazing. And we are working with groundbreaking technology, huge offshore structures. And I think it's safe to say that Statoil, together with its contractors, are really pushing the borders of offshore wind technology here. Well, this is a pilot park with 5 turbines. The next step is, of course, to go bigger and into new areas. And it is also well worth pointing out that we have a technology qualification program, which is very important part of Hywind Scotland, which will feed in research data into future projects. We have been able to cut the cost by 60% per megawatt from the Hywind demo to the Hywind Scotland pilot farm. We will need subsidies for a while, but as the cost of energy has dropped for bottom fixed wind turbines, there are no reason why this should not be the same for floating wind turbine. I'm very proud and happy for a job well done with excellent HSE results and no serious incidents. We have faced many challenges through the project's execution, which has been solved with the contractors, our partner Masdar and the Scottish governments. Bueno, es un video impresionante de esas turbinas eólicas que se montan al borde del mar, o sea, en un puerto prácticamente, para luego ser montadas a estructuras flotantes y despachadas vía barco, a remolque, a su destino final al otro lado del Mar del Norte, en Escocia, ¿no? Son grandes turbinas que ya, como les mencioné, la tendencia de las turbinas eólicas es crecer y crecer. Llega un punto en que ya no se pueden transportar por carretera. Es muy difícil transportar una pala de 80 metros de largo por carretera. Son máquinas que ya están cada vez más frecuentemente destinadas a el mundo offshore, la frontera con el mar, digamos, para que ahí, a través de una logística marítima, ya no de carreteras y camiones, se puedan ensamblar y despachar las turbinas a su destino final, ¿no? Es que en Europa también ya cada vez hay menos sitios disponibles para poner turbinas eólicas. Son países bastante poblados, muy desarrollados. Encontrar espacios libres sin problemas de licencia social, de licencia ambiental, es cada vez más complicado. Entonces la frontera para desarrollar energía eólica ahora está en el mar, donde, bueno, ya no hay que pedirle tanto permiso no hay personas, no hay pueblos al costado, entonces es más simple la instalación, ¿no? Y no hay tantas restricciones. A ver dónde está. Vamos a retroceder un poquito.
Bueno, entonces continuando con la presentación, habíamos hablado de temas de control, solamente para mencionar, ¿no? Y recalcar esto, ¿no? Las turbinas grandes tienen controles del tipo activo, sistemas complejos, digamos, que tienen sensores, transductores, luego tienen alguna computadora, algún procesador que toma después acciones a través de actuadores o motores o mecanismos, ¿no? Eh, entonces son controles más sofisticados y más precisos. Las turbinas pequeñas recurren pues a controles, a sistemas de control pasivos, simples, mecanismos que utilizan la propia fuerza del viento para, por ejemplo, desviar la turbina, sacarla de posición para que no esté tan expuesta, ¿no? Hay diferentes estrategias, diferentes diseños que permiten que con resortes o bisagras o algunas excéntricas, la turbina pueda guardarse, por así decirlo, ¿no? Que ponerse de costado respecto al viento y evitar que siga generando cuando el viento ya sobrepasó su diseño, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La cola o timón de la turbina, las pequeñas turbinas tienen pues una cola orientadora, puede eso plegarse, doblarse, podemos también todo el rotor inclinarlo para atrás para que esté como mirando al cielo y se proteja. También podemos tener cierto diseño en la pala con unos contrapesos que, dadas las fuerzas centrífugas, deforman la pala y la abren cuando la velocidad de giro excede cierto límite. Podemos también toda la pala, el control del paso, con algún tipo de control de centrífugo. Podemos tener también controles aerodinámicos en las puntas, las palas, pero ya se vuelve cada vez más complicado y más propio de turbinas eólicas grandes, ¿no? Y por supuesto las grandes turbinas todas tienen actualmente paso variable activo hidráulico, ¿no? Y ya por lo general es para cada pala, ¿no? De manera sincronizada, pero cada pala tiene su dispositivo para cambiarle la posición a la pala y de esa manera regular su velocidad e inclusive detener la turbina del todo, no del todo, sino casi del todo, porque siempre siguen girando lentamente por más que las palas estén abiertas, siempre hay cierto torque remanente con el viento y las palas giran, ¿no? Lento, hay que finalmente frenarlas con algún tipo de freno mecánico. Luego vamos a pasar revista rápido al tema de aerodinámica. Naturalmente, la aerodinámica es fundamental para las turbinas eólicas. Si no sabemos algo mínimo de aerodinámica, mal vamos a poder diseñar una turbina eólica, porque estamos hablando justamente de lo que es la aerodinámica, la interacción de cuerpos con el aire en movimiento, ¿no? Tenemos que saber algo de aerodinámica, aunque sea lo básico, ¿no? Y aplicarla, por supuesto. Ahí también me he encontrado con personas que dicen, no, la aerodinámica no aplica a mi turbina porque mi turbina es de otro diseño. Ah, bueno, pero no trabaja con aire en movimiento. Sí, pero funciona con otros municipios. Ay, bueno, ya. Bueno, hay de todo, ¿no? Pero definitivamente la aerodinámica es fundamental para lograr un buen diseño en las turbinas eólicas. Entonces, la aerodinámica tiene múltiples zonas de estudio, pero básicamente aquí nos interesa más que nada la generación de las fuerzas, más que nada la fuerza de sustentación. La fuerza de sustentación es la fuerza transversal que se genera en el sentido del flujo, ¿no? En un cuerpo. Por ejemplo, aquí he puesto una pera, porque que no se piense que solamente las alas de avión generan sustentación. También los cuerpos irregulares pueden generar fuerzas aerodinámicas. Pero los perfiles aerodinámicos, el perfil típico de una ala de avión, se caracteriza por maximizar la sustentación y reducir al mínimo posible el arrastre, porque queremos que el avión vuele con la mínima resistencia posible, ¿no? Entonces, igual con las turbinas eólicas, tratamos de maximizar la sustentación y evitar el arrastre. Entonces, los perfiles aerodinámicos se caracterizan por maximizar la sustentación y con un arrastre bastante limitado, ¿no? Y basan esto en lo que se llama la circulación, ¿no? La circulación es el principio de la generación de la sustentación y la circulación lo que mide es la diferencia de velocidades que hay si uno hace el recorrido en torno al objeto, manteniendo pues el sentido de la medición, ¿no? Entonces, si el flujo es absolutamente simétrico y hacemos la medición en torno al objeto,
el resultado va a ser nulo, porque lo que medimos positivo en un sentido, lo restamos del otro lado que va a ser negativo, y al final del recorrido circular o orbital, vamos a tener una medición nula. Sin embargo, si existe algún tipo de asimetría, ya sea porque el cuerpo está girando o porque el cuerpo tiene una cierta forma, van a haber diferencias de velocidades en el recorrido. Y esas diferencias de velocidades van a generar diferencias de presión en un lado u otro del objeto. Y ahí tenemos el origen de la sustentación, ¿no es cierto? La fuerza transversal que empuja al objeto. Y es el caso, pues, de los lanzamientos con efecto, ¿no? Del fútbol, ¿no? Se lanza la pelota con giro y esto pues hace que la pelota tenga una trayectoria curva, que puede ser pues desconcertante para el arquero. Eso es el efecto Magnus, ¿no? El efecto de sustentación dado el giro del objeto. Las turbinas eólicas se basan pues en la aerodinámica de los perfiles aerodinámicos de los cuales está hecha el rotor, y la generación de sustentación. Aquí vemos un poco la geometría, el ángulo de ataque, no vamos a entrar en mucho detalle, eso ya los dejo como material de la presentación, pero se establecen los coeficientes aerodinámicos de arrastre y sustentación, y con eso podemos determinar cuánto vamos a generar de arrastre y también de sustentación, que es lo que más nos interesa, ¿no? Hay información en la internet, antes estaba en los libros, ahora también está en la internet, de los perfiles aerodinámicos. Por ejemplo, acá tenemos el perfil NACA 4412. La NACA pues es la precursora, la antecesora de la NASA, que se dedicó pues a racionalizar toda la información nueva que salía de esta nueva disciplina, este nuevo cuerpo de conocimiento que era la aerodinámica. La NACA después se convirtió en la NASA. El perfil 4412 es un perfil bastante usual, digamos, es clásico, lo he usado yo para las turbinas eólicas y tiene buenas propiedades. Aquí vemos sus coeficientes de arrastre y sustentación, y con eso podemos empezar a diseñar, ¿no? Es lo interesante. Pero antes de empezar a diseñar tenemos que entender la teoría de turbinas eólicas, y a nivel de concepto aquí quiero cubrir a qué se llama factor de inducción axial y el factor de inducción tangencial, porque me parece que es fundamental que los tengamos presentes, que sepamos de qué se tratan estos factores. Lo que sucede es que si nosotros nos llevamos simplemente por un gráfico vectorial simple, de que tenemos el viento incidente, ¿no? El viento que viene enfrente a la turbina, que es V, y lo combinamos con el avance de la pala que está dado por omega R, o sea, omega la velocidad de giro y R el radio de giro de este elemento de pala que está dando vueltas alrededor del eje, podemos tener pues, un triángulo de velocidades y determinar cuál va a ser el viento resultante que va a incidir sobre este elemento de pala que está girando, que está viajando en forma circular, ¿no? Con una cierta velocidad angular. Y así yo diseñé mi primera turbina, simplemente con ese cálculo elemental de vectores, combinando velocidades y poniendo la pala, según mi diseño, en un ángulo apropiado para que genere una buena sustentación y un mínimo arrastre, de acuerdo a las tablas que se tienen para el perfil específico que se usó. Pero ese diseño está errado. ¿Por qué está errado? Porque no está considerando dos efectos que son intrínsecos a la turbina y son fundamentales, que es el efecto de frenado del viento y el efecto también de generación de torque, ¿no? Entonces, vamos por partes. El viento V, de la velocidad del viento V, es la velocidad del viento como si no hubiera turbina, el viento antes de la turbina. El viento que está pasando por la turbina ya está afectado por la presencia de la turbina. Si no está afectado por la presencia de la turbina, significa que la turbina no está haciendo su trabajo, no está haciendo nada. Entonces, ese viento que está pasando justo por el plano de la turbina, ya no es el viento imperturbado que está antes de la turbina, va a varios diámetros de distancia. Es un viento que ya ha sido afectado y frenado. ¿Cuánto ha sido frenado? No sabemos, pero se le pone un factor de frenado, un factor de inducción que se llama inducción axial, porque está en el eje de la turbina, que puede ser, si es 0, no hay frenado, la velocidad del viento es V, como esta formulita, digamos, ¿no? 1 menos A por V. Si A es 0, tenemos la velocidad del viento. La turbina es como si no existiera, no está frenando. Ahora, si A es 0.1,
Significa que la velocidad del viento que está pasando por la turbina ya es 90% del viento que está antes de la turbina. Hay un frenado del 10%. Y así, tenemos que considerar que hay un factor de frenado para determinar nuestro triángulo de velocidades. Entonces, este vector, en el sentido del viento, se va a ver disminuido, va a ser más pequeño. Por lo tanto, la resultante va a ser un poco más plana, más en el plano de la turbina, ¿no? Entonces, eso es importante que lo tengamos claro. Hay este factor de frenado. El otro factor, que se llama factor de inducción tangencial, A', está afectando el otro vector, el vector en el plano de la turbina. ¿Por qué existe esta compensación? Bueno, porque también es natural de la turbina. La turbina está obteniendo un torque del viento. El viento antes de la turbina viene lineal, digamos, y se encuentra con la turbina y le da un torque, la impulsa, digamos, hacia la derecha. Entonces, por acción y reacción, la turbina le estará impulsando al viento hacia la izquierda. Entonces, si la turbina gira a derechas, a la salida del viento, en la estela, el viento estará girando a izquierdas. Por acción y reacción, por Newton. Digamos, si nosotros empujamos un objeto, ese objeto también nos empuja a nosotros. Si nosotros hacemos girar algo, eso también nos está haciendo girar al otro lado. Entonces, igual, si el viento confiere un torque a derechas al rotor de la turbina, el rotor de la turbina, por reacción, le da un torque a izquierdas, un movimiento a izquierdas a la estela del viento, al viento que sale atrás. El viento que está detrás de la turbina ya no será lineal, sino que tendrá un elemento de giro. Y eso afecta a este vector en el plano de la turbina y lo aumenta, lo hace crecer. ¿Cuánto? En A', que es el factor de inducción tangencial. Estos factores no son fáciles de determinar, no es que lo busquemos en una tabla y ya lo definimos, sino que son dinámicos, dependen del régimen de la turbina. Si no estamos extrayendo mucha potencia del viento, porque la turbina está actuando como en vacío, no está generando mucho, serán menores, serán bajos. Pero si la turbina está así, como se dice, full, generando su potencia nominal, entonces serán más elevados, podrán ser, por ejemplo, 0.25, 0.3. Entonces estarán realmente frenando al viento activamente y también confiriéndole un torque también importante, porque estarán generando mucho torque. Entonces serán importantes. Y eso tendremos que calcularlos de un proceso un poco complicado, con una secuencia de ecuaciones. No es determinístico, o sea, no hay una forma de decir A igual tanto, sino que tenemos que calcularlo de manera circular, iterativa, ¿no? Suponemos unos valores, hacemos todo el ensayo y llegamos de regreso con unos valores, luego cogemos un valor intermedio, hasta que vamos llegando a una convergencia y un resultado estable, ¿no? Entonces, ese cálculo tenemos que hacerlo para todas las estaciones de la pala, ¿no? Acá tengo una pala, a ver si pongo aquí para que se vea así. Acá tengo una pala, bueno, no entra mucho en la pantalla, la raíz de la pala, y aquí tengo todo su desarrollo. Si podemos ver la pala en este sentido, veremos que tiene una curvatura, no es plana, sino que tiene todo un diseño de torsión, ¿no? Es una pala que es un modelo realmente, no es una pala funcional, sino es un modelo para fabricar un molde y luego producir palas. Esta es una pala es una turbina que se fabricó en el año 90, hace un buen tiempo. Esta otra pala, más simple, es de sección constante. Aquí ven que no hay torsión, es una pala de pareja, digamos, fabricada de madera, con una especie de moldura forrada en fibra de vidrio, y es un diseño más simple, ¿no? Más simple de fabricar. Entonces, ese cálculo que les menciono de vectores y de iterativo, hay que hacerlo para esta estación, para esta estación, para esta estación, todo, partiendo la pala como en trozos, como en salame, ¿no? En trozos para hacer el análisis en bandas. Ahora, cuántas bandas queremos, depende de cuántos cálculos queremos hacer, qué tan buena es esa capacidad computacional, ¿no? Podemos hacerlo centímetro a centímetro si queremos, o por lo general se hace pues de 10 centímetros en 10 centímetros para tener un
unos valores más o menos razonables, ¿no? Entonces el cálculo de la pala no es sencillo, no es ciencia espacial, pero tampoco es tan fácil, pero se puede hacer. Y bueno, necesitamos mínimo un Excel, ¿no? Un Excel bien hecho para hacer todos estos cálculos y llegar a determinar los valores de A y A' para cada estación y después ir sumando estos resultados para obtener finalmente las fuerzas aerodinámicas y con ello calcular el torque, todas las fuerzas que intervienen en la turbina, ¿no? Entonces, muy importante estos dos factores, por lo menos a nivel conceptual, saber que existen. Si ambos son cero, significa que la turbina no está haciendo su trabajo. Si ambos son cero, significa que la turbina no está frenando el viento. Entonces, ¿cómo va a generar potencia si no está frenando el viento? Tiene que frenarlo, aunque sea un poco. Y si A es cero, significa que la turbina no está generando torque. Y si no está generando torque la turbina, no está generando potencia mecánica, porque potencia mecánica es torque por velocidad angular. Entonces, ambos, si la turbina está funcionando y haciendo su trabajo, tienen un valor, ¿no? Y tienen un valor que se puede optimizar en base a un diseño para lograr, pues, que al final el CP sea un buen CP, ¿no? Aquí vemos, pues, en una simulación hecha por el grupo de cálculo numérico de la Universidad Católica, el INACOM, en base a esta turbina que les mostré hace un momento de Guaira 5, de 5 metros, vemos cómo se produce un frenado, ¿no? Se manifiesta el frenado porque se amplía las líneas de flujo. La línea de flujo es angosta aquí, y atrás de la turbina, el flujo está de izquierda a derecha, ¿no? Se produce un efecto de frenado y ampliación de las líneas de flujo. En esta otra vista se puede ver más o menos claramente cómo la estela o sea, el aire a la salida de la turbina está con una cierta rotación, ¿no? Que podría explicar el factor de inducción tangencial A', ¿no? La salida ya no es lineal, sino que tiene una cierta torsión, producto del torque, la reacción del torque que se le ha dado al rotor produce un giro inverso en el estela, ¿no? En el flujo posterior al rotor. Y aquí vemos el diseño de una pala. Bueno, acá se ve más completo. Estas son las diferentes estaciones de una pala un poco más grande, de 12 metros de diámetro, cada 24 centímetros, si no me equivoco. Hay un corte. Es una pala bastante grande, ya de 6 metros de largo, 5 metros 50 en realidad, para una turbina de 25 kilowatts, ¿no? Vemos cómo tiene esta torsión. ¿Por qué tiene esta torsión? Bueno, porque a medida que nos alejamos del eje, la velocidad tangencial va aumentando. Por lo tanto, tenemos que cambiar el ángulo de posición para mantener el ángulo de ataque en un punto óptimo, ¿no? Entonces, como les comentaba, en la primera turbina que yo fabriqué allá por el año 89, lo hice pues así un poco a mi idea, sin considerar esta teoría, estos factores de inducción, este cálculo un poco más complejo, y me salió una turbina que por supuesto giraba y daba vueltas y generaba energía eléctrica, pero era un poco lenta. Bueno, yo no sabía que era lenta porque era mi primera turbina. Cuando ya leí más y seguí un poco el procedimiento de una teoría más consolidada, leí un libro que lo puedo incluir en la bibliografía que se va a adjuntar con el curso. Ahí salió esta pala que les acabo de mostrar, esta pala roja, ¿no? Esta pala roja, realmente el rendimiento que tenía respecto a la primera pala, que ya, bueno, es historia, fue impresionante, ¿no? Este rotor giraba a una velocidad pasmosa y generaba mucho más potencia porque estaba ya bien diseñado, ¿no? Con una buena teoría, considerando estos factores, y ya interactuaba con el viento de una manera, no digo óptima, pero ya bastante más cercana a lo óptimo, ¿no? La otra estaba lejos. Y a eso voy, ¿no? Cualquier cosa da vueltas con el viento. O sea, ponemos 4 tenedores con un palito, con una cañita, y los pegamos y lo ponemos al viento y va a dar vueltas. Es una turbina, pero ¿qué tan buena es? Ahí está el tema, ¿no? Si le empezamos a pedir que nos dé potencia, la frenamos para mover una bomba de agua, un generador, algún mecanismo, ahí veremos si ese giro se sostiene y nos da potencia,
o simplemente se desvanece y se detiene, ¿no? Entonces una buena turbina se engancha bien con el viento, digamos, por así decirlo, interactúa bien con el viento y nos genera un torque que es sólido, digamos, se mantiene a pesar de que lo frenemos, ¿no? Porque está bien diseñada. No es así como volátil, que 4 planchas que dan vueltas y que le pedimos que nos dé un poco de potencia y ¡pum! Se frena, se desploma, ¿no? Para eso es muy importante, por supuesto, la aerodinámica y el buen diseño, el buen cálculo, ¿no?